El sol caía abrasador sobre las tierras de Egipto. Las pirámides brillaban a lo lejos, y los esclavos hebreos doblaban sus espaldas bajo el peso de los ladrillos y el látigo. Durante siglos, el pueblo de Israel había clamado en silencio, esperando un libertador. Pero esa esperanza parecía un susurro perdido en el viento, hasta que nació un niño condenado a morir por decreto del faraón, arrojado a las aguas del Nilo en una canasta de juncos. Las corrientes lo llevaron suavemente hasta los brazos de la hija del faraón, quien lo crió como príncipe en la corte de Egipto. Su nombre fue Moisés. Creció entre lujos, pero su corazón ardía al ver la opresión de su pueblo. Y una noche, cuando el desierto dormía bajo la luna, el destino lo llamó desde una zarza ardiente que no se consumía. Una voz poderosa resonó: Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ve y libéralo. Moisés tembló. No era guerrero, ni rey, ni orador, pero aquella voz era irresistible. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo estaba enviando. Con miedo, pero con una misión grabada en su alma, Moisés regresó a Egipto para enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, el faraón. Y así comenzó una de las gestas más épicas jamás contadas. Moisés, con el rostro todavía marcado por la luz del encuentro con Dios, se presentó ante los ancianos de Israel. El polvo del desierto aún cubría sus sandalias cuando levantó la voz. El Dios de nuestros padres me ha enviado. He escuchado sus clamores. Ha llegado el tiempo de la libertad. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos lloraron de emoción. Otros no pudieron creerlo. Sus cadenas eran demasiado pesadas, y la esperanza hacía tiempo que parecía un sueño imposible. ¿Cómo podremos ser libres?, preguntó una mujer con los brazos débiles de tanto cargar agua. El faraón es poderoso, y nosotros no somos nada, añadió un anciano. Moisés levantó su bastón, y su voz retumbó en la penumbra de la noche. El Dios que partió los cielos y creó la tierra ha prometido sacarnos de la esclavitud. Él mismo peleará por nosotros. Un silencio profundo se extendió, seguido de un clamor, oraciones, gritos de júbilo y también lágrimas. La esperanza renacía como fuego encendido en un campo seco. Pero no todos estaban convencidos. Entre las sombras, algunos dudaban. ¿Y si Moisés se equivoca? ¿Y si esto solo trae más látigos sobre nuestras espaldas? El corazón del pueblo se debatía entre la fe y el miedo, y en ese mismo instante un mensajero llegó jadeando. El faraón ha escuchado de ustedes y los convoca a su palacio. Las miradas se cruzaron, llenas de temor y expectación. El destino estaba por decidirse en un solo encuentro. Las puertas doradas del palacio se abrieron con estrépito. Columnas altísimas se alzaban como montañas de piedra, y el aire estaba cargado con incienso y arrogancia. El faraón, sentado en su trono, con la corona de las dos tierras brillando bajo la luz del sol, miró con desdén a los dos hombres que entraban. Moisés y Aarón avanzaron entre filas de guardias armados hasta colocarse frente al soberano. El silencio era tan denso que se escuchaba el crujir de las antorchas. Aarón habló con firmeza. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón soltó una carcajada que resonó en las paredes de mármol. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Egipto tiene miles de dioses y ninguno me doblega. Israel es mío y sus manos seguirán sirviéndome. Moisés dio un paso al frente y sus ojos ardieron con una fuerza que no era suya. El Dios de los cielos exige libertad para su pueblo. Si rehusas, verás su poder manifestado sobre toda la tierra de Egipto. El faraón se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cruel. ¿Poder? Entonces muéstralo. Hebreo Aarón arrojó su vara al suelo, y la madera se retorció como si cobrara vida,
transformándose en una serpiente que silbaba y se agitaba en medio del salón. Los cortesanos retrocedieron horrorizados, pero el faraón, desafiante, llamó a sus magos. Estos arrojaron también sus varas, y ellas se convirtieron en serpientes. Un murmullo recorrió el salón, como si la magia de Egipto pudiera igualar al Dios de Israel. Entonces, ante todos, la serpiente de Aarón se abalanzó y devoró a las de los hechiceros, quedando sola, fuerte y erguida en el suelo. Los ojos del faraón brillaron de furia. «Endurezco mi corazón. Israel no se irá. Al contrario, cargarán con trabajos aún más pesados». El pueblo escuchó las órdenes crueles y su esperanza comenzó a tambalear. Pero Moisés sabía que lo peor estaba por venir. El decreto del faraón cayó como un golpe de hierro sobre los hebreos. «Que no se les dé más paja para hacer ladrillos. Salgan ustedes mismos a recogerla, pero cumplan con la misma cuota diaria». Los capataces egipcios reían mientras los látigos silbaban en el aire. Bajo el sol ardiente, los hombres corrían por los campos para arrancar paja seca. Las mujeres cargaban cántaros más pesados que nunca, y los ancianos caían exhaustos en el polvo. Los gritos de dolor se mezclaban con lamentos. «¿Dónde está la libertad que prometiste, Moisés? Tus palabras solo han traído más sufrimiento sobre nosotros». Moisés escuchaba aquellos reproches con el corazón desgarrado. De noche entre las dunas del desierto levantó sus ojos al cielo y clamó: «Señor, ¿por qué enviaste a este pueblo a un tormento mayor? ¿Por qué me elegiste si no escuchan mi voz y el faraón se burla de ti?» El silencio del desierto fue roto por la voz de Dios, firme como un trueno y dulce como el viento. «Ahora verás lo que yo haré con el faraón. Con mano poderosa y brazo extendido, él no solo los dejará ir, los echará de Egipto». El rostro de Moisés se iluminó. La noche oscura estaba por terminar y el amanecer traería la justicia divina. Pero el camino sería terrible, porque Dios estaba a punto de levantar su mano contra Egipto. El amanecer llegó, y con él Moisés y Aarón caminaron hasta las orillas majestuosas del río Nilo. El sol reflejaba sus destellos dorados sobre las aguas tranquilas, mientras sacerdotes egipcios ofrecían incienso al Dios del río, considerado fuente de vida y poder en toda la nación. Aarón alzó su vara, y Moisés proclamó con voz que retumbó en la ribera: «Así dice el Señor, por cuanto el faraón endureció su corazón, estas aguas se tornarán en sangre». El bastón golpeó el río, y de pronto el Nilo se estremeció como si una herida invisible lo atravesara. El agua se volvió espesa, oscura y roja como la sangre misma. Un hedor insoportable cubrió el aire. Los peces murieron en grandes cantidades, flotando en la superficie. Los egipcios que habían ido a beber retrocedieron gritando, con las manos manchadas de escarlata. El río que antes era orgullo y sustento de Egipto, ahora era un río de muerte. Los canales, los cántaros, los estanques, hasta el agua guardada en vasijas se convirtió en sangre. La nación entera quedó paralizada por el terror. Pero los magos del faraón, con sus artes oscuras, imitaron la señal. Y el rey endureció aún más su corazón. Con una sonrisa de desprecio, dijo: «Esto no es nada. Mi poder no cederá ante tu Dios». El pueblo egipcio cavaba desesperado a la orilla del Nilo, buscando agua limpia, pero no encontraban más que sed y miseria. Mientras tanto, los hebreos miraban asombrados, comprendiendo que el Dios de Abraham estaba levantando su mano poderosa en su favor. Lo que había comenzado era solo el inicio de una guerra entre el Creador del universo y el orgullo del faraón. Pasaron los días, y Egipto aún sufría la pestilencia de un río convertido en sangre. Pero Moisés volvió a presentarse ante el faraón, y una vez más, su voz tronó como tormenta. «Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo,
o una plaga de ranas cubrirá tu tierra. El faraón, con los ojos fríos como piedra, se negó. Entonces Aarón extendió su vara sobre las aguas, y de pronto, un croar ensordecedor llenó el aire. Del Nilo, de los estanques y acequias, comenzaron a salir miles, millones de ranas. Sus cuerpos húmedos y verdes saltaron por las calles de Egipto, invadieron los templos, las plazas y los mercados. Los egipcios gritaban horrorizados. Las ranas irrumpían en las cocinas, saltaban sobre las mesas, se escondían en los hornos encendidos y hasta en las camas reales. Ningún lugar estaba libre. El lujo del palacio, las chozas de barro, los graneros, todo estaba cubierto por una alfombra viviente que croaba sin cesar. De noche, el sonido era insoportable, un rugido interminable que impedía el sueño. Los niños lloraban, los sacerdotes no podían realizar sus rituales, y los soldados intentaban aplastar a las ranas en vano, porque eran incontables. El faraón, agotado y asqueado, mandó llamar a Moisés y Aarón. «Rueguen a su Dios que quite estas bestias de mi tierra, y yo dejaré que su pueblo vaya a ofrecer sacrificios». Moisés oró al Señor, y las ranas murieron de repente. Las calles se llenaron de montones inmensos de cuerpos y el hedor era insoportable. Pero cuando la plaga cesó, el corazón del faraón volvió a endurecerse. «Israel no se irá», declaró con soberbia. El pueblo temblaba, porque comprendían que nuevas calamidades se acercaban. El aire de Egipto aún cargaba el hedor de las ranas muertas, cuando Moisés recibió una nueva instrucción del Señor. Aarón, obediente, golpeó el polvo de la tierra con su vara, y de pronto, aquel polvo comenzó a moverse. Miles de pequeñas criaturas surgieron de la nada, trepando sobre hombres y animales. Los egipcios sintieron picaduras en sus cuerpos y descubrieron horrorizados que estaban cubiertos de piojos. Se rascaban frenéticamente. Los soldados en sus guardias, los niños en las calles, los sacerdotes en los templos. No había lugar limpio ni pie libre de aquella invasión diminuta pero implacable. El palacio se convirtió en un caos. Doncellas lloraban, los nobles se arrancaban las vestiduras y hasta los altos sacerdotes, considerados puros, no podían realizar sus rituales porque estaban infestados. El faraón, buscando respuestas, ordenó a sus magos que repitieran la señal con sus artes secretas, pero esta vez nada sucedió. Por primera vez, los rostros de los hechiceros palidecieron. Uno de ellos, con voz temblorosa, se inclinó ante el rey y dijo: «Esto es el dedo de Dios». El faraón apretó los puños. La humillación era insoportable, pero su orgullo más fuerte aún que el dolor. Y con voz seca declaró: «No, Israel seguirá siendo esclavo». El pueblo egipcio se revolvía bajo aquella plaga asfixiante, mientras los hebreos observaban que, aunque compartían la misma tierra, la mano de Dios hacía diferencia entre ellos y sus opresores. Lo que venía sería aún más terrible. El sol ardía sobre Egipto, cuando Moisés se presentó nuevamente ante el faraón con el mismo clamor divino. «Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, enviaré enjambres de moscas que cubrirán tu tierra». El faraón volvió a negarse. Entonces el aire comenzó a zumbar con un murmullo siniestro. Primero fue un zumbido lejano, luego un rugido que crecía hasta que el cielo mismo pareció oscurecerse. De los pantanos, de los rincones del Nilo y de las grietas de la tierra emergieron nubes de moscas negras y voraces. Se abalanzaron sobre Egipto como un ejército imparable. Las moscas se metían en los ojos, en la boca, en las heridas abiertas, infectaban la comida, cubrían los vasos de agua y oscurecían la luz de las lámparas. El palacio del faraón se convirtió en un tormento insoportable. Sus tesoros estaban manchados, sus tronos invadidos,
y hasta las estatuas de sus dioses estaban cubiertas por aquel enjambre inmundo. Los egipcios gritaban de desesperación, golpeando el aire sin descanso, mientras el zumbido constante llenaba cada rincón de la nación. Pero en Gosén, la tierra donde habitaban los hebreos, el aire permanecía limpio y tranquilo. No había una sola mosca. Dios mostraba así que hacía diferencia entre su pueblo y los opresores. El faraón, jadeante, llamó a Moisés: «Id, sacrificad a vuestro Dios aquí, en Egipto». Moisés sacudió la cabeza con firmeza. «No podemos. El Señor nos ordena ir al desierto. Solo allí ofreceremos sacrificios». El faraón, quebrado momentáneamente, accedió. «Está bien, los dejaré ir. Solo ruégale a tu Dios que quite estas moscas». Moisés oró, y el Señor hizo desaparecer el enjambre como si nunca hubiese existido. El aire volvió a ser claro y Egipto respiró aliviado. Pero, una vez más, el corazón del faraón se endureció. Su palabra se volvió humo y su soberbia no cedió. Lo que venía no solo sería repulsivo, sino letal. Moisés se presentó nuevamente ante el faraón y proclamó: «Así dice el Señor, si rehusas dejar ir a mi pueblo, la mano de Dios traerá peste sobre tu ganado. Caballos, asnos, camellos, ovejas y vacas caerán muertos». El faraón endureció su corazón, y al amanecer, un lamento recorrió Egipto. Los campos estaban cubiertos de cadáveres de animales. Los rebaños y manadas, que eran símbolo de riqueza y fuerza, yacían inmóviles bajo el sol. Los egipcios lloraban, viendo cómo sus recursos desaparecían en un solo día. Pero en Gosén, donde vivía Israel, ni un solo animal murió. El faraón comprobó con sus propios ojos la diferencia, pero aún así cerró su corazón como hierro. Entonces el Señor ordenó a Moisés y a Aarón tomar hollín de un horno y esparcirlo al cielo frente al faraón. Cuando el polvo negro se elevó, cayó sobre todo Egipto, y de inmediato hombres y animales comenzaron a cubrirse de llagas dolorosas y úlceras ardientes. Los magos, que solían imitar las señales, esta vez no pudieron siquiera presentarse ante Moisés. Estaban cubiertos de heridas, gimiendo de dolor. El pueblo clamaba en desesperación, pero el faraón, entre la peste y el hedor, endureció aún más su corazón. Moisés se presentó nuevamente en el palacio y advirtió: «Así dice el Señor, mañana haré llover granizo como nunca ha habido en Egipto. Refugia a tus siervos y tu ganado, o morirán bajo el cielo». Algunos egipcios temieron y obedecieron, pero otros se burlaron. Entonces el cielo se oscureció. Truenos rugieron como bestias y relámpagos desgarraron las nubes. Del cielo cayó granizo ardiente mezclado con fuego. Los campos fueron devastados, los árboles arrancados, las cosechas destruidas. Hombres y bestias que quedaron fuera murieron en un instante. Solo en Gosén no cayó ni una piedra de hielo. El faraón tembló de miedo y dijo: «He pecado, ruega al Señor y los dejaré ir». Moisés oró, la tormenta cesó, y el faraón volvió a endurecer su corazón. El Señor envió entonces un viento del este, y al amanecer el cielo se oscureció. Nubes de langostas cubrían Egipto como una sombra interminable. En cuestión de horas, devoraron todo lo que había quedado tras el granizo: las hojas de los árboles, los tallos verdes, los frutos. El país quedó arrasado como un desierto muerto. El faraón desesperado llamó a Moisés: «He pecado contra tu Dios, ruega te quite estas langostas». Moisés oró, y un viento del oeste se llevó la plaga. Pero una vez más, el corazón del faraón se endureció. Sin aviso previo, el Señor extendió su mano y una oscuridad espesa cubrió la tierra.
Por 3 días, Egipto vivió en tinieblas tan densas que nadie podía ver a su hermano ni levantarse de su lugar. El faraón, inquieto, llamó a Moisés y le ofreció: «Pueden ir, pero dejen su ganado». Moisés respondió con firmeza: «Nuestros rebaños irán con nosotros, porque son para el Señor». El faraón, enfurecido, gritó: «Apártate de mi presencia, el día que vuelvas a ver mi rostro morirás». Moisés respondió sin temor: «Bien lo has dicho, no volveré a ver tu rostro». Las tinieblas se disiparon, pero un silencio mortal quedó sobre la nación, porque aún faltaba la plaga más terrible. En secreto, Moisés reunió a los hijos de Israel. Con solemnidad les transmitió las palabras del Señor. «Esta noche, el ángel de la muerte pasará por Egipto. En cada casa egipcia morirá el primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Pero ustedes sacrificarán un cordero sin mancha y con su sangre marcarán los dinteles de sus casas. Cuando el ángel vea la sangre, pasará de largo. Este será el día de la Pascua del Señor». El pueblo obedeció con temor reverente. Se escuchaban balidos de corderos, el crujir de puertas pintadas con sangre y oraciones que ascendían al cielo. Y cuando la medianoche llegó, un grito desgarrador recorrió toda la tierra de Egipto, desde el palacio hasta las chozas. Cada familia egipcia lloraba la pérdida de su primogénito. Ni una sola casa quedó sin lamento. El faraón, quebrado y devastado, llamó a Moisés en medio de la noche. Con el rostro cubierto de lágrimas y polvo, gritó: «¡Levántate! ¡Sal en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel! Llevad vuestras ovejas, vuestras vacas y servid a vuestro Dios, y bendíganme también a mí». Los egipcios mismos urgían a los hebreos: «¡Váyanse ya! ¡Si no, todos moriremos!». El pueblo de Israel salió apresurado, con sus familias, su ganado y sus pertenencias. Llevaban pan sin levadura, pues no hubo tiempo de esperar. Dios mismo los guiaba, una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Por primera vez en siglos, los hijos de Abraham eran libres. Pero en el corazón del faraón aún ardía la llama del orgullo, y pronto lanzaría su ejército tras ellos.